Bueno, el tema de hoy, discípulos o multitud. Discípulos o multitud. Y quiero leerles algunas noticias contemporáneas que leí, ¿verdad?, en la organización Puertas Abiertas. Es una organización cristiana que habla sobre la persecución cristiana. Open Doors. Y son noticias reales. Una mujer en la India observa cómo los nacionalistas hindúes se llevan arrastrando a su hermana. No sabe si su hermana está viva o muerta. Todo esto por su fe, por ser cristiano. Un hombre en un campo de prisioneros en Corea del Norte es sacudido, despertado después de haber sido golpeado severamente hasta dejarlo inconsciente, y lo despiertan para comenzar, ¿verdad?, a volverle a pegar. Tercero, una mujer en Nigeria corre por su vida. Ha escapado del grupo Boko Haram que la secuestró. Está embarazada y cuando regresa a casa, su comunidad la rechazará a ella y a su bebé, porque siempre las violan y hacen barbaridades, quedan encintas. Y por último, todo esto, cosas que han pasado. Un grupo de niños se ríe y habla mientras bajan del templo de su iglesia después de comer juntos. Instantáneamente muchos de ellos mueren por la explosión de una bomba. Es domingo de Pascua en Sri Lanka. Cosas terribles, cosas terribles. Cuando en estos lugares oscuros y de grande persecución en el mundo, ¿verdad?, donde de hecho nosotros tenemos la mayor parte de los misioneros nuestros, es en la ventana 1040, ¿verdad?, desde el oeste de África hasta el este de Asia, ¿verdad?, en esas latitudes 10 hasta la 40, esa es la ventana 1040, se habla de que es el lugar más oscuro, donde están las naciones que no han escuchado, muchos de ellos no han escuchado el mensaje del Señor. Y cuando estas personas, estos cristianos, deciden, entienden, ¿verdad?, el Evangelio y deciden entregarle su vida al Señor, ellos saben lo que eso implica. Ellos están clarísimos del costo que es seguir a Jesús. Ellos están claros. Ellos saben ya que de arrancada entregar sus vidas al Señor, creer en Cristo y en el Evangelio, implica ser desechados muchas veces por su misma familia y ser apresados y que los maten. O sea, ellos lo saben muy bien. Y de hecho, digo yo que aún estas personas que están viviendo eso y que saben lo que implica el costo, posiblemente lo entendían mejor hasta que cuando Cristo dijo las palabras que vamos a leer. Porque cuando Cristo dijo las palabras que vamos a leer hoy, Él todavía no había muerto, ¿verdad? No había muerto todavía, no había sido crucificado. Así que la audiencia de Cristo quizás no podía entender muy bien lo que estaba implicando el costo. Claro, después que murió Juan el Bautista, Cristo, muere el primer mártir, ¿verdad?, como le decimos, Esteban y todo eso, ya las personas que escuchaban en ese primer siglo el mensaje del Evangelio sabían también a qué se atenían. Y es verdad que seguir a Jesús, rendir nuestra vida al Señor, puede implicar que nuestra vida esté en peligro en algún momento, y sabemos que la Escritura es clara en que esto cada vez va a ser peor y peor y peor y peor, y así será. Pero realmente las palabras del Señor no se refieren, lo que vamos a ver, no se refiere únicamente a que el costo de seguir al Señor sea un costo de que te van a matar. Se refiere a otras cosas. Y yo lo he puesto a mi manera, ¿verdad?, que de la siguiente forma, que las demandas de Cristo para todo aquel que lo quiera seguir, poniéndolo en un lenguaje sencillo, en el lenguaje de nosotros, es el siguiente: si me quieres seguir, si tú me quieres seguir, tienes que entregar el control de tu vida. Y vamos a ver en la Escritura entonces, ¿verdad?, qué es lo que nos dice el Señor. Y yo les invito
a que busquen en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 31 al 38. De hecho, nosotros vemos varios pasajes, ¿verdad? En los evangelios sinópticos los vemos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, mensajes similares, y también en Juan. Pero hoy vamos a ver específicamente cómo lo presenta Marcos aquí, el Evangelio de Marcos. Les invito a estar en pie para leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. El Evangelio de Lucas dice: tome su cruz cada día, ¿verdad? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, te damos gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra. Como siempre, Señor, sabemos que solo tú puedes hablar al corazón del hombre. Solo tú puedes hablar a nuestro corazón. Solo tú puedes revelar, solo tú puedes mostrar, solo tú puedes quebrantar, cambiar, transformar. Por eso venimos a ti. Y por eso siempre te pido que me cubras, Señor, en tu gracia y que pueda proclamar la verdad, tu palabra, con la misma intención, Dios mío, que la escribiste y nos las dejaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Antes de que entremos ahí al texto como tal, yo quisiera mencionar algunas cosas, ¿verdad? Un cristiano verdadero, según la palabra del Señor, no es uno que solamente ha sido salvado, ¿verdad? No, es uno que ha sido comprado, es uno que ha sido comprado por precio y precio de sangre. Así que implica más. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en 1 Corintios 6, 20. Él decía: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo voy a repetir. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pedro lo expresaba de esta manera en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no fue algo que se pudo comprar con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Así que para un hijo de Dios, Cristo no es solamente su Salvador, sino que es también su Señor. Y la palabra Señor aparece en montones de lugares en la Escritura y en el Nuevo Testamento. Y la palabra Señor, que no quiere decir caballero, ¿verdad? Como señor Díaz, señor. No quiere decir eso. La palabra
Lo que pasa es que en las traducciones se pierde. En el original griego era la palabra kurios, y lo que implica es el amo, el máster, ¿verdad? El que tiene el control de todo, el que es soberano. De hecho, yo tengo un cuento gracioso. Lo voy a hacer ahora para que respiremos. Nosotros fuimos a ministrar, Ministerio de Música, hace bastantes años ya, a unas islitas por aquí. Santa Cruz fue que fuimos, no me acuerdo. Santa Cruz. Yo estaba ministrando en la música, ¿verdad? Y entonces quería que la congregación participara. ¿Verdad? Y entonces empiezo a preguntarles cosas, ¿verdad? Como que, mira, ¿y qué hace el Señor contigo? Esto y lo otro. Y yo, bueno, aquel señor, ¿verdad? Empezaron como a levantar las manos, aquel señor, ajá. Y después, y el otro señor, digo yo, y se ha levantado un hermano de allí. Nosotros éramos visitas ministrando allí en esa iglesia. Y se levanta un señor. La Biblia dice que no se le llame Señor a nadie. Yo me quedé así y yo digo, ¿lo corrijo? ¿No lo corrijo? ¿Le tiro con el piano? Me quedo callado. Bueno, finalmente venció el espíritu y me quedé callado. Obviamente, esa persona, un neófito y un irrespetuoso, que desconoce totalmente lo que la palabra Señor quiere decir, que no es mister, ¿verdad? Implica el señorío. A eso es que se refiere la Escritura, con que no le llame un señor a otra persona. Pero el chiste no queda ahí, el chiste amargo, ¿verdad? Porque el chiste, ¿cómo le llamo? Pesadilla. El chiste pesadilla no queda ahí, porque después, exactamente, el pastor dice, va a hablar de mí, exactamente. Después de mí, ¿quién venía a ministrar? El pastor Gené Pereira. Entonces, yo me moría de la risa allá atrás, porque el pastor predicando estaba así. No porque una señora o un caballero o un muchacho, y eso era que yo me moría de la risa, ¿verdad? Pero la palabra Señor en la Escritura implica el dueño, el amo, el que manda. Cada vez que la palabra dice eso, eso es lo que quiere decir. Y cuando la palabra habla sobre el camino a la salvación en la Escritura, nosotros vemos que no se separa a Cristo como Salvador y Cristo como Señor, no se separa. Esto simplemente escúchelo, pero en el libro de los Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cree en quién? En el Señor Jesucristo. Y está usando la misma palabra que le estoy diciendo. Y serás salvo tú y tu casa. En Romanos dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el libro de los Hechos, volviendo también, allí dice, decía Pedro, ¿verdad? En su sermón, en el día de Pentecostés, él concluye con esta declaración. Sepa pues ciertísimamente, me encanta, ¿verdad? Cuando la Escritura utiliza esas palabras así, porque así dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que ninguna promesa de la salvación se extiende a aquellos que rehúsen a aceptar al Señor como el Señor de sus vidas. Cuando la Escritura, por otro lado, habla de siervos, y esto ustedes lo saben porque lo hemos mencionado antes, cuando esa palabrita de siervos, que nosotros somos llamados a ser siervos, lo que quería decir y lo que quiere decir es esclavos. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo, y nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Y cuando de hecho nosotros vemos en la gran comisión
y quiero que lean conmigo en Mateo 28, 19 y 20, lo vemos también implícito lo que estamos hablando. Porque el Señor dice allí, Jesucristo dijo, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras meditaba en este pasaje y oraba al Señor, vino a mi mente, vinieron estos pensamientos. Primero, Dios pudo haber dejado a la humanidad en la condenación. Ustedes pecaron, me dieron la espalda, no les importó lo que yo dije. Pues ahora que se mueran ahí y que se vayan al infierno y a la condenación eterna. Y se pudo haber llamado los condenados. Y ya. Y seguía siendo justo haciendo eso, ¿sí o no? Porque habían pecado. Pero él no lo dejó ahí, sino que hizo una provisión. Y aquí viene lo segundo. Él también pudo entonces haber salvado a la humanidad y punto. Ya era mucho con lo que su sacrificio, todo lo que él entregó, que él mismo, ¿verdad? Pagó el precio muriendo en aquella cruz para salvar un grupo y lo pudo haber dejado ahí ya, los salvó y se desligó de ellos. Y entonces ahora pudo habernos llamado los salvados. Ya los salvé, sigan ahí bregando ustedes. Pero tampoco fue así. Dios quiso que los suyos fueran discípulos. Hemos sido, y cuando hablamos de eso, es que hemos sido llamados, y es lo que Dios quiere, que cada uno de sus hijos seamos como Él es. Que Él siga creciendo en cada uno de nosotros. En un proceso, ¿verdad?, que Él va trabajando en nuestra vida hasta que Él venga o nos vayamos con Él. Donde esa gloria del Señor sea formada en cada cristiano que ha nacido de nuevo. Y mientras meditaba en esto, pensaba, mira, primero, el Señor no nos abandonó en nuestros delitos y pecados. No nos dejó a la deriva ahí. Sino que mira lo que quería el Señor y lo que ha hecho con nosotros. El Señor quiere llevarnos y hacer provisión para su diseño original. Que Él nos hizo, ¿verdad?, para que fuéramos conforme a su imagen y semejanza. Y eso es lo que el Señor quiere. O sea, no solamente nos salva, sino que quiere que nosotros podamos vivir la gloria de Él aquí en la tierra. Para su gloria y para bendecir a los demás también. Claro, con toda la bendición que eso implica para nosotros. Por eso es que no podemos volver atrás. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha libertado tan tremendamente. Nosotros vemos eso en los hermanos, en nuestra propia vida. Vemos eso en la Escritura. Vemos a Pablo, que era un religioso terrible, perseguidor de la iglesia, asesino. Lo vemos, un hombre orgulloso. Y cómo el Señor, ¿verdad?, fue transformando su vida, fue formando en él a Dios mismo, que es lo que el Señor hace con nosotros cuando somos discípulos de Él. Va formando su carácter, va transformándonos. Y yo les quiero decir algo para aquellos, porque a veces se acentúa los que vivieron una vida, ¿verdad?, bien desordenada, y vicios y drogas, y se podría dar la impresión de que aquellos que no vivieron esas vidas escandalosas, pues no son tan malos. De hecho, el apóstol Pablo, en la sociedad que él vivía, era considerado la crema de la crema, ¿saben? Cuando él mataba y todo, él era, olvídate, justo, estaba ejerciendo justicia según ellos. Tenía doble ciudadanía, había estudiado los pies de Gamaliel, él era la crema de allí. Pero dice la Escritura que todos somos pecadores. Nosotros no nos podemos comparar con las demás personas. Si nos comparamos con las demás personas, posiblemente tú eres mejor que otros, si te comparas humanamente hablando. Pero cuando nosotros nos tenemos que comparar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra imperfección, la comparación tiene que ser con Dios.
porque es delante de Él que nosotros vamos a estar. Y cuando nosotros entonces vemos nuestra pobre justiciecita humana delante de Dios, nos pasa lo que le pasó a Eva, que con un solo pecado, Adán y Eva, fue suficiente para destituirlos de Dios completamente. Vemos también a Pedro, cobarde, sin estudios, ignorante, así mismo lo dice la Biblia. Pero el Señor llega a su vida y cómo fue transformado. Cómo el Señor fue formando en él, en un pescador mal hablado, que no tenía letras. Sin embargo, cuando empieza a predicar el Evangelio, los estudiosos, los eruditos, los filósofos de ese tiempo, los fariseos, los escribas, toda esa gente súper inteligente, estaban maravillados. La obra que Dios había hecho y ellos mismos decían y le reconocían, y así dice el libro de los Hechos, le reconocían que había estado Jesús con ellos. Qué maravilloso es lo que el Señor quiere hacer en sus hijos. Pero el mensaje es fuerte, porque lo que nosotros queremos presentar aquí es lo que la Biblia presenta. Lo que nosotros queremos presentar aquí es lo que Cristo dijo. Porque el enemigo quiere, al igual que aquel tiempo, que tú obvies el centro del Evangelio, que tú obvies el mensaje y que te quedes con los panes y los peces. Pero los panes y los peces no te pueden salvar. Con los panes y los peces tú no vas a alcanzar ese lugar que Dios quiere y ha diseñado para ti y para sus hijos. Conocemos esas palabras famosas que las vimos aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tanto Mateo como Marcos aquí nos dejan ver un poquito del contexto en que Cristo dice estas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cuál es el contexto inmediato? Cristo está hablando de lo que tenía que pasar, lo que tenía que sufrir, cómo lo iban a desechar, cómo lo iban a matar, cómo tendría que ir a la cruz. También decía que iba a resucitar al tercer día. Pero nosotros conocemos cómo Cristo oró en el huerto de Getsemaní. Lo terrible, lo doloroso que fue él, porque él sabía lo que le esperaba. Así que imaginamos el tono de estas palabras del Señor en este momento, ¿verdad? Diciéndole lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar con él. Un tono sobrio, un tono triste. Pero entonces Pedro viene, y voy a leer el texto paralelo en Mateo 16, 22, ¿verdad? Pero Pedro, tomándole aparte, lo llama aparte. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Y comenzó a reconvenirle, diciendo, aquí explica, en el Marco no lo dice, pero aquí te lo explica. Le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Yo me imagino, Pedro, yo estoy siempre picando adelante. Lo que Pedro estaba diciendo, vamos a poner en el contexto bíblico lo que Pedro estaba diciendo. Con una buena intención, estamos seguros. Él amaba al Señor. Pero, y lo vamos a decir en la versión puertorriqueña, bendito Señor, no permitas que eso te pase. No pases por ese sufrimiento. Mira, piensa en ti. Wow. Piensa en ti. Pero lo que Pedro no sabía que estaba diciendo era lo siguiente. Piensa en ti. No mueras. No te sacrifiques, que nadie se salve, que no haya provisión de un camino, que todos sean condenados al infierno. Niega tu misma naturaleza. Olvídate del Dios de amor que tú eres. Piensa en ti. Olvídate de tu novia, de tu esposa, la iglesia del Señor. Olvídate de eso. Por eso es que Cristo le dice y le contesta como le contesta. Apártate de mí, Satanás, porque sabía que esas palabras no venían de otro lugar que no fuera el mismo infierno.
Pero así nos pasa a nosotros. Muchas veces hasta con buenas intenciones. Por eso es que nosotros tenemos que volver a la palabra. Y tenemos que sentarnos y pedirle al Señor dirección. Porque al igual que Pedro, muchas veces ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales. Ponemos la mirada en las cosas del hombre. Evaluamos todo, aún la voluntad de Dios y lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios permite o no permite, lo evaluamos a través de nuestro propio lente humano. Y no podemos ver las cosas de arriba. No podemos ver con la visión del Señor. Como dije ahorita, la demanda de Cristo es: si me quieres seguir, si tú me quieres seguir, tienes que entregarme el control de tu vida. Eso es lo que hace un discípulo. Y yo doy gracias al Señor por el mensaje de aquí, ¿verdad? Se predica la palabra del Señor. Pero qué vergüenza cuando uno escucha desde un púlpito a un pastor, a un evangelista, a quien sea, poner a Cristo como si fuera un deambulante, como si fuera un indigente, que le está suplicando a la gente que bendito crean en Él, que Él le da todo lo que sea, pero que ven. Lo ponen llorando. Y es verdad que el Señor hemos hablado aquí y hemos predicado del corazón de Dios, del corazón de Jesús, del corazón de misericordia, de cómo Él ve al perdido. Pues claro que hemos hablado de eso, pero Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el Rey. ¿Cuántos vienen a la iglesia para que Dios arregle sus asuntos? Tengo un problema económico y vengo para que Dios obre, para que Dios lo arregle. Yo creo que estas tres cosas ocurren mucho. Segundo, vengo porque mi pareja me abandonó. Mi esposo, mi esposa, mi novio, quien sea, me abandonó. Pero vengo para que Dios lo traiga. Muchas veces, aunque no estábamos casados y estábamos viviendo en fornicación, pero yo quiero que Dios lo traiga. Yo quiero que Dios la traiga. Yo quiero que Dios sea parte de mi pecado. O vengo porque me han diagnosticado una enfermedad mortal. Y vengo para que Dios me sane. Y yo te voy a decir una cosa. No es malo venir al Señor cuando estamos en necesidad. Y venir a Él cuando estamos enfermos. Y venir a Él cuando estamos tristes. Y cuando estamos solos. Y cuando hemos sido quebrantados. Claro que sí. Inclusive, aun cuando nuestras motivaciones no sean correctas o buenas, aún Dios puede ejercer su misericordia y su gracia. Como la vemos en los 10 leprosos que vinieron y clamaron por un milagro. Y Dios sanó a los 10 leprosos. Pero solamente uno regresó. Y para adelantarles algo, solamente uno regresó y perdió su vida. Pero ese la salvó y la ganó. Los otros 9 se ganaron la vida. Ahora es a fiestar, a huir. ¡Viene! Pero perdieron su vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando se habla de la cruz, el Señor entendía muy bien lo que era la cruz. Él es el Señor. Pero sobre todo los discípulos, los que estaban escuchando, sabían muy bien lo que implicaba la cruz. Quizás para nosotros aquí en Puerto Rico, en este año, en el 2022, se nos haga un poco difícil entenderlo. Y por eso el Señor nos pone aquí a hablar de esto y a explicar estas cosas. Pero ellos entendían muy bien lo que implicaba la cruz. Lo que implicaba estar la muerte de cruz. Y no solamente ellos iban a ser colgados allí en una cruz, sino que tenían que cargar una cruz también. La historia dice que más bien el madero lo llevaban. Y ustedes saben, una muerte terrible. Cuando los romanos, ¿verdad?, crucificaban, era horrible, terrible esa muerte. Y ustedes, por películas, hemos visto lo que pasaba allí. Y los discípulos, los que estaban escuchando eso, sabían muy bien lo que Cristo estaba diciendo.
Sin embargo, mira qué maravilloso y qué glorioso, porque cuando Cristo dice, toma tu cruz cada día, eso lo cambiaba todo. Eso lo cambiaba todo. Porque esa cruz romana se tomaba ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ustedes creen? Una vez. Porque no había regreso. Nadie salía vivo de esa cruz. Pero cuando el Señor dice, tome su cruz cada día, le está hablando, obviamente, ¿verdad? Les deja ver que espiritualmente lo que implica, es un costo lo que le está pidiendo. Leyendo un comentario, y para el mismo Señor, ¿verdad? Pero para ellos, y les voy a leer porque ustedes saben cómo fue el Imperio Romano. Fue terrible, como muchos otros imperios también. Y cuando Jesucristo tenía aproximadamente 11 años, un hombre llamado Judas el Galileo encabezó una revuelta contra Roma, dice la historia. Porque, y esto fue contra la ciudad de Séforis, porque había saqueado el arsenal de armas. Esta ciudad estaba, ¿verdad?, a 6 kilómetros de Nazaret. La venganza de Roma, ya ustedes saben, nos hizo esperar, y redujeron a Séforis a cenizas. Los vendieron como esclavos a cada uno de sus habitantes y crucificaron en un camino, en el camino que iba hasta allí. ¿Sabes cuántos crucificaron un lado y al otro lado? A 2,000 personas. 2,000 rebeldes fueron crucificados a cada lado de ese camino para recordarles lo que implicaba a cualquiera que se rebelara en contra del Imperio Romano. Así que ellos, Jesús y los discípulos, sabían lo que implicaba la cruz. Nosotros podríamos preguntarnos por qué tenemos nosotros que lo que implica esa cruz para nosotros, entregar el control de nuestras vidas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Jesús y la palabra demanda eso? Que no vivamos para nosotros mismos. ¿Por qué? Y en este momento los ateos, los incrédulos aprovecharán, ¿verdad?, estos comentarios para atacar al Dios de la Biblia, ¿verdad? Crean o no crean en Él, atacarlo, ¿verdad? Porque entonces, yo lo he escuchado, ¿verdad? Hablan como que Dios es un ser egoísta, un Dios egoísta, ¿verdad? Que tiene esta necesidad de ser adorado y de ser servido y demás, ¿verdad? Claro, a nosotros no nos importa eso en lo absoluto. Porque cuando el Señor quiere salvar a alguien, coge ese corazoncito del que sea y le hace ver ping, como yo les he dicho, y ya, porque Él es el Señor. Pero aprovechan para eso. Pero en el caso de nosotros podrían llegar también dudas, o sea, pero ¿por qué Dios pide eso? ¿Por qué seguir al Señor implica todas estas cosas? Escuchen, porque lo voy a leer en una versión moderna. La contestación de Jesús en el mismo texto que leímos, pero lo voy a leer en una versión más moderna. ¿Por qué Cristo pide esto? En el versículo 35 de Marcos 8 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Me gusta como lo dice en otra versión, ¿verdad? Si pierde su alma. O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su alma? Y es verdad que aquí está hablando de eternidad. Es verdad que aquí está hablando de salvación también, ¿verdad? De la vida eterna. Pero implica más. La vida que es verdaderamente vida. Díganme ustedes, si es verdad lo que voy a decir, ustedes me lo van a decir con un clase de amén. Y gloria a Dios y aleluya. ¿Ok? Que la vida que es verdaderamente vida es la vida que se vive en Cristo Jesús. Ok, gloria a Dios. Ve más.
Decir que vivimos en Cristo sin sujetarnos a Él y sus preceptos y que estamos bien es una mentira, aunque eso parezca verdad. El diablo, que es el padre de mentiras, ha hecho creer al mundo entero que es así, que los cristianos benditos, pobres cristianos, y que el mundo, qué tremendo, cómo se disfruta la vida. Ahora en las Navidades, ¿verdad? A tomar cerveza, a beber arroz, ¿cómo es? Se me olvidó arroz con gandules y beber ron, no me acuerdo, se me olvidó la... Y el mundo piensa que tremendo. No pueden ver la realidad. Que los libres son los esclavos en el Señor. Y los esclavos son los que creen que son libres en el pecado. A mí, como a usted, me fascina la Escritura y la palabra. Y una de las cosas que a mí me impacta y siempre ha impactado mi vida es la veracidad de la Escritura, en el sentido de que no oculta lo que pueda sonar no tan bien. No lo oculta. Porque el Señor no le importa, ¿verdad?, las opiniones. Él es el Dios de verdad. Y punto. Y Jesucristo, a diferencia de lo que escuchamos muchas veces por ahí, en púlpitos y en campañas por ahí, Cristo nunca bajó las demandas. Nunca, nunca, nunca. El costo era alto de seguirle. Y yo quiero que veamos algunos pasajes donde el Señor amplía este llamado de Él, de que seamos discípulos, los que seguimos al Señor. Y quiero que busques en Lucas 9:57 en adelante. Y nos vamos a quedar un ratito ahí en Lucas. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú estás pensando en las cosas terrenales, si estás pensando en los bienes, no, porque yo quiero estar con el tú sabes, el mandamás ahora, tú sabes. Este es el nuevo coach, esa es la nueva moda ahora de coach. No, yo quiero estar con el coach, Jesucristo. Dijo: no pienses en eso. No. Yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Vamos a seguir leyendo. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ay, mi madre. Claro, cuando uno estudia un poquito más profundo esto, no es que el papá estaba muerto ahí en un ataúd y Cristo, con toda insensibilidad, le dice: déjalo ahí. No. Lo que está implicado en el texto es que él quería: no, mira, mi papá está viejito, tengo que cuidarlos y esto. Entonces, después que lo cuide, cuando mueran, entonces yo te sigo. Un asunto de afectos, ¿verdad? Incorrecto. Vamos a seguir leyendo. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esas son las palabras de Cristo. Ese es el llamado del Señor. Ese es el llamado para ti hoy. Vamos a adelantar unos capítulos y a leer en Lucas 14, del 25 en adelante. Leyendo sobre el costo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre
y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que estaba implicando esto, si tienes un amor mayor en tu vida, eso tiene un nombre. Eso se llama idolatría. Porque no es Dios. Eso es lo que está implicando aquí. Y de hecho, yo creo que esto es uno de esas áreas de cristianos que los hace flaquear en tantas cosas. Porque no, la familia es primero. No tengo tiempo para ministerio. No tengo tiempo para venir a orar. No tengo tiempo para leer la palabra. No tengo tiempo para eso. Pero a las clases de ballet no puedo faltar. De mi nena. A las clases de soccer del nene, para eso sí tiene que haber tiempo. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahora, vamos a seguir leyendo aquí mismo, pero yo quiero que ustedes vean cómo Jesucristo, cómo es el Señor, que Él no está rogando. Inclusive, Jesucristo les ayuda, les quiere ayudar. Él dice, miren, evalúen primero. Evalúen. Si quieren seguirme o no, consideren primero. Evalúen los costos. Mira cómo dice, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra el otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, ¿verdad? Le envía una docena de ¿cómo se llama? De pasteles, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow. Tomar la cruz de Cristo implica definitivamente vivir como Él vivió. Dejando lo que no le es agradable, pero también haciendo lo que le es agradable. Tomar la cruz, eso es lo que implica. Así que hasta ahora, en un sentido, hemos hablado de lo que hay que entregar, pero la palabra también, la palabra cruz implica lo que tenemos que tomar también, lo que tenemos que entregar, pero también lo que tenemos que tomar. Y les quiero mencionar 3 rápidamente. Lo primero, la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra. Y me gustó como lo dijo este pastor, un pastor, ¿verdad? Hablando sobre el discipulado y los discípulos. Él hace esta pregunta con relación a la Escritura. Él hace esta pregunta, ¿te estás metiendo en la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios se meta en ti? Vamos a hacerlo en primera persona y repítelo. Me estoy metiendo en la palabra de Dios hasta que la palabra de Dios se mete en mí. Y mientras pensaba en eso, recordaba al principio cuando yo empecé a tocar piano. Esos fueron procesos, ¿verdad? Yo no podía tocar piano y hablar, mucho menos tocar piano y dirigir, ¿verdad? Pero cuando empecé a tocar piano y todavía no tenía experiencia, yo recuerdo que me era bien difícil, casi imposible, y el Señor sabía, adorar a Dios. Porque no podía hacer 2 cosas. Claro, eso, ¿verdad?, le pasa a los hombres. ¿Cuántos hombres le pasa eso? Eso dicen las mujeres, que nosotros somos más que uno y se acabó. Yo no podía tocar piano
y adorar a Dios. Porque si yo adoraba a Dios, lo que iba era un desastre en el piano, porque pedía la concentración. Así que tenía que estar ahí enfocado en lo que iba a tocar, mirando y esto, para no equivocarme. Pero ¿cómo se vence eso? Practicando, 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 hasta el punto que ya prácticamente los dedos se te van, ya están solos. Y entonces tú liberas tu mente y puedes adorar, hacer otra cosa y estar tocando piano. Pues pensaba en eso cuando este pastor hablaba de meterse en la palabra hasta que la palabra se mete en ti. Esa disciplina. Otra cosa, ¿verdad? Que tenemos que tomar la evidencia del amor. Busquen en Juan 13:35. Dice la palabra: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa evidencia de amor. Otra evidencia del fruto. Juan 15:8. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto. Un testimonio claro de que soy un seguidor de Cristo. La gente lo ve. Involucrado en la obra misionera, en la obra evangelística. Un compromiso por la unidad y la sujeción en la iglesia. Un compromiso en hacer discípulos, en ejercer misericordia y justicia. Todo eso es parte de ese fruto. Que llevéis mucho fruto. Eso es lo que quiere el Señor. Y seamos así, cuando hacemos eso, sus discípulos. La pregunta es: ¿eres un seguidor discípulo o tú eres un seguidor multitud? Esa es la pregunta. ¿Tú eres un seguidor discípulo o un seguidor multitud? En uno de los contextos de este llamado a discípulos, ¿verdad? de Cristo, en Juan 6:26, mira lo que el Señor le dice a la multitud. Le dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que cuando hablamos de un seguidor multitud, es aquel que está detrás de los beneficios. Y cuando hablamos de un discípulo, es el que está detrás de una cosa, sola cosa, de Cristo. De Cristo. ¿Qué implica? No, pues si yo soy más que seguidor de los beneficios, ¿soy cristiano o no? Bueno, eso, evalúate. Evalúate. Pídele al Señor que examine tu corazón. Yo le pido al Señor que examine mi corazón. Definitivamente, ser cristiano y vivir en el mundo siempre va a ser una aparente contradicción, ¿verdad? Como hubo un mensaje del pastor hace un tiempito, una aparente contradicción. Pero mira la sentencia final de este texto en Marcos 8:38. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué clase de sentencia? Yo, después que le había entregado mi vida al Señor, esto fue en el 1986, unos amigos me invitaron, yo era recién convertido, me invitaron a salir. Yo les dije que no se llevaran droga y todas esas cosas, que yo estaba yendo a la iglesia, que yo me sentía bien, pero fui. Y esa noche, yo les dije que no llevaran nada, pero llevaron, ya ustedes saben. Y yo caí esa noche. Después que había recibido el regalo de amor y de gracia y de perdón sobre mi vida, volví a meterme droga.
Y yo recuerdo, primero la droga no me hizo efecto. Solamente quería llegar a casa. Y cuando llegué a casa, mira que yo he sufrido cuando muchacho y lloré, pero nunca yo había llorado como yo lloré esa noche. Yo creía que Dios me iba a desechar, porque había experimentado su gracia, su perdón, su amor, y yo había vuelto atrás. Y no conocía de la Escritura, no conocía de nada. Yo pensaba que Dios me iba a dar una patada, pero no fue así. Pero esa noche el Señor me enseñó muchas cosas. El Señor me dijo, tú no puedes seguirme, tener un pie en el mundo y tener un pie en mis caminos. Eso nunca ha funcionado y eso nunca va a funcionar. Tienes que tomar una decisión. Y eso implicó dejar amistades y familiares, dejar de frecuentar lugares que no tenía que frecuentar. Pero nada se compara a lo que Dios hace con aquellos que escuchan por la gracia de Él. Ese es otro mensaje, pero que escuchan por la gracia de Él y pueden responder. Pueden responder. Así que yo le pido al Señor que si tú has sido, ¿verdad? Has estado siguiendo al Señor desde lejos como una multitud, que el Espíritu Santo te coja hoy y te triture por amor. Lo digo con cuidado porque yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo tengo que bregar con muchas cosas en mi vida. Pero esa es la palabra de Dios. Y los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Los tiempos son cruciales. ¿Qué tú estás haciendo con tu tiempo? Con tu vida. Con tus afectos, con tus prioridades. Le pido al Señor que puedas responder a ese llamado fuerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo quiero preguntar si aquí hay alguna persona que quizás ha estado caminando de esa manera, siendo quizás un seguidor multitud. Pero hoy le dice al Señor, Señor, perdóname. Yo quiero seguirte como tú quieres, como un discípulo. Perdóname. Y la persona, el cristiano o la persona que toma esa decisión con corazón y hace esa oración al Señor, mira, Dios va a responder. El Señor no te va a dejar ahí. De hecho, nosotros podemos serle fiel. ¿Tú sabes de la única manera que le podemos serle fiel? Porque Él lo hace en nosotros. Pero está bueno ya de seguir al Señor como lo seguían las multitudes, que cuando fue a la cruz lo abandonaron. Si tú estás aquí, tú quieres tomar esa decisión, decir, yo quiero ser un discípulo, con lo que eso implica de ahora en adelante. Si esa es tu decisión, ponte de pie porque yo quiero orar por ti. Fuerte. Porque lo estoy diciendo bien duro, bien fuerte. Ellos nada más. Ellos nada más. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Y presento estas vidas que están reconociendo que no están haciendo las cosas como tú quieres que se hagan. Nosotros, Señor, nos unimos a ellos, les amamos
les damos de la gracia que hemos recibido. Pero Señor, ayúdanos. Queremos pagar ese precio. Mira estas vidas que dicen, yo no quiero ser ese seguidor multitud, yo no quiero ser eso. Quiero ser un discípulo. Cada uno de ellos sabe las cosas que tienen que entregar y las cosas que tienen que tomar. Yo te pido, Señor, que les ayudes y les guíes. Que tu Espíritu Santo les fortalezca. Yo quisiera preguntar si aquí hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo, pero dentro del mensaje ha entendido que es pecador, como dice la Escritura, que todos son pecadores. Y ha entendido que hay un solo camino. Y ha escuchado el llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y hoy le dices que sí al Señor. Dice, Señor, aquí estoy, perdóname. Ayúdame. Quiero seguirte. Perdona mis pecados. Habrá alguien hoy que entrega su vida a Jesucristo y lo hace públicamente, levantando su mano. ¿Habrá alguien? Dios te bendiga, Dios te ama. Es especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que dice, que le dice al Señor, sí? El Señor dice, tú quieres venir, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice, Señor, mira, a veces uno no sabe